Aquí con Leslie Luján Arias, Ujú. nutricionista, tiene 31 años, con 8 años de experiencia y egresada de la Universidad Nacional de Villarreal, ¿cierto? Cierto. Ujú. Con quien hablaremos sobre la salud física y la alimentación en el contexto de esta pandemia. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Si no me molesta para comenzar con las preguntas. Sí, claro. Ujú. Vamos a ver, según una data del MINSA de este año, cerca del 70% de peruanos padecen obesidad y sobrepeso. ¿Cree usted que hay un cierto grado alto de desinterés en el peruano en su salud física? Em, bueno, más que todo desinterés, principalmente son los malos hábitos que se vienen formando desde hace ya muchos años atrás, ¿no? Principalmente en cuanto a la mala información o a la vieja costumbre que se tiene sobre el pensar de que una persona obesa, ¿no? Una persona con sobrepeso o los gorditos son más saludables, ¿no? Y ya sabemos que eso no es así, ¿no? Además de eso, nuestra cultura gastronómica muchas veces y los hábitos alimentarios que solemos tener no nos permiten mantener un buen peso y especialmente durante esa pandemia lo que ha pasado es el aislamiento nos ha hecho muy sedentarios, ¿no? Y entonces, digamos, la falta de actividad física que solían tener las personas y quizás pueden haber estado comiendo igual o incluso menos, pero al estar en reposo la mayor parte del día, es lo que ha hecho el aumento de estos índices de sobrepeso y obesidad en la población en general, ¿no? Más que todo un desinterés, hablaríamos de una desinformación en cuanto a la importancia, ¿no? de tener buenos hábitos o hábitos saludables de alimentación y de vida en general en la población, ¿no? Y que se suelen formar en realidad desde muy pequeños, ¿no? La etapa clave para formar hábitos es entre los 4 y los 6 años de vida, ¿no? Y desafortunadamente hace ya algunos años atrás se vienen incrementando los índices de sobrepeso y obesidad en esta etapa. Entonces, cuando un niño o adolescente ya entra a una etapa adulta con un sobrepeso ya marcado, pasa que es muy complicado ya siendo adultos, habiendo entrado a la adultez con un sobrepeso y obesidad, que bajen de peso, ¿no? Y que puedan regular su salud. Y eso es más que todo el problema, porque se ven muchos casos de sobrepeso y obesidad que a pesar de los esfuerzos que pueda hacer cada uno de los pacientes en tratar de reducir su peso, muchas veces no es así y se terminan por dar por vencidos, ¿no? Ujú. Ah, ¿Qué rol cumple una adecuada nutrición? ¿Qué rol cumple una Ujú. adecuada nutrición en estas épocas de pandemia? Bueno, es importantísimo en realidad el hecho de tener una adecuada nutrición, lo que nos va, digamos, la importancia de eso, digamos, la principal razón de tener una adecuada nutrición en estas épocas es poder tener un sistema inmune adecuado, ¿no? Porque hablamos de que a nivel mundial estamos luchando contra el COVID-19 y sabemos que hay ciertas personas que son más vulnerables que otras, ¿no? Entonces se habla mucho de ancianos, ¿no? De personas con sobrepeso, obesidad o personas con comorbilidades como hipertensión, diabetes, ¿no? Todas esas personas son personas, digamos, que no tienen un sistema inmune eficiente, ¿no? Debido a las enfermedades que vienen acompañándolos, ¿no? Y en el caso de los adultos mayores, de igual forma, ¿no? Entonces, el hecho de mantener una adecuada nutrición y principalmente, además de nutrición, alimentación, estilos de vida saludable, a pesar del aislamiento,
nos va a permitir poder mantener un sistema inmune eficiente, adecuado para poder combatir enfermedades, ¿no? Y no es que seamos inmunes al virus, o sea, no es que podamos salir y no nos vayamos a contagiar, tenemos el mismo porcentaje de riesgo que cualquier otra persona, ¿no? Pero si es que llegáramos a enfermarnos, ya sea de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad, mi sistema inmune, mi sistema de defensas va a ser lo suficientemente fuerte para batallar esa enfermedad de manera exitosa y no llegar a un cuadro crónico de estas enfermedades, ¿no? Entonces, principalmente esa es la principal razón para mantener una adecuada nutrición, ¿no? ¿Y qué alimentos entonces debería evitar consumir o limitarlos? Los principales alimentos que deberíamos evitar son los que tienen una alta cantidad de grasas saturadas, ¿no? Hablamos de cualquier preparación, por ejemplo, elaborada en grandes cantidades de aceite, que son las famosas frituras, ¿no? Em, los alimentos ultraprocesados, ¿no? Que además de grasa también pueden contener una gran cantidad de azúcares refinados o harinas simples, que especialmente ahora que estamos o realizamos muy poca actividad física dentro de casa, si las consumimos en exceso, son las que usualmente se almacenan en forma de grasa, ¿no? Y que principalmente alojan esa grasa a nivel visceral, ¿no? Y esa grasa visceral es la que va a determinar en, digamos, la aparición de enfermedades crónicas más adelante, ¿no? Como hipertensión, hígado graso, una posible diabetes por resistencia a la insulina y distintas, ¿no? Distintas enfermedades que pueden aparecer principalmente por la acumulación de grasa a nivel visceral, ¿no? Entonces, ¿hay un impacto de la salud física en la salud psicológica o viceversa? Eh, un impacto de la salud física en Física la o en salud psicológica psicológica. o viceversa. Yo creo que sí, ¿no? Muchas veces me ha tocado atender personas que el aislamiento los ha afectado muchísimo psicológicamente, entrando a un cuadro de estrés o un cuadro de depresión, ¿no? Entonces, en cuadros de estrés o depresión, que son cuadros psicológicos, mentales, ¿no? Pueden suceder dos cosas, ¿no? O come muy poco o come mucho, ¿no? Y ninguna de las dos situaciones es lo ideal, ¿no? Y lo que sí sucede es digamos, una depresión, esta depresión también afecta el sistema nervioso y por lo tanto la persona de ser sedentaria, de quizás poder estar trabajando en un escritorio, ya pasa a un tema de aislamiento, de estar echada, de estar llorando. Entonces, estas situaciones en realidad sí afectan, ¿no? Además, el hecho de estar aislado también eh, afecta en cierto grado, por ejemplo, so, podríamos estar hablando de una deficiencia de vitamina D, ¿no? Y como consecuencia de una deficiencia de calcio, ¿no? Ya que la vitamina D nosotros la formamos a través de la exposición a los rayos solares. Entonces, eh, digamos, el hecho de estar aislados, ¿no? No nos ha permitido, digamos, formar esta vitamina y podría haber una deficiencia de estos micronutrientes en la persona, ¿no? Además, el acceso a los alimentos tipo fuentes de omega 3 como por ejemplo los pescados, disminuyó mucho durante esta etapa porque hay mucha falta de información respecto al cómo manejar este tipo de productos alimenticios en casa, ¿no? Muchas personas, digamos, no conocen que el pescado se puede congelar y que la recomendación mínima de este alimento es al menos 2 veces por semana eh, para poder digamos, obtener el DHA
necesario, el DHA y el EPA en forma de omega 3 necesario. Por ejemplo, para mantener niveles de colesterol estables, niveles de triglicéridos estables. Y este omega 3 también es un ácido graso importantísimo porque evita la depresión, ¿no? En realidad tiene muchísimas funciones buenas para nuestra salud. Entonces, durante esta pandemia se ha habido reducido el consumo de pescados, especialmente los pescados azules, y también podrían ser una causa de estos cuadros de depresión o estos cuadros, digamos, digamos, enfermedades psicológicas que podrían haber aumentado en la población en estas épocas, ¿no? ¿Cuánto tiempo de actividad física se recomienda por el día? Bueno, siempre se recomienda como mínimo 30 minutos fuera de las actividades diarias, ¿no? Que nosotros realizamos. Y eso va a depender de en qué, digamos, a qué nos dedicamos cada uno de nosotros, ¿no? Si es una persona con un oficio tipo obrero, ¿no? Digamos, la actividad física que él necesita de repente no necesita ser tan intensa y más que todo regular las cantidades de alimentos que suelen consumir este tipo digamos, de personas con estas profesiones, ¿no? Pero si es una persona que tiene un trabajo de escritorio, ¿no? Tipo administrativo de escritorio, esa recomendación va a variar, ya que puede estar más de 12 horas en reposo, ¿no? Contando las horas de sueño, las 8, 10 o 12 horas que puedan estar sentados detrás del escritorio haciendo sus labores, ¿no? Entonces eso va a depender, como mínimo 30 minutos y siempre la recomendación es que sea fuera de las actividades que uno realiza, ¿no? Que no sea parte el caminar, no sé, al mercado, el barrer o una cosa así, sino que sea un tiempo exclusivo para la actividad física y que sea también como parte recreativa y desestresante también. Sí, como conclusión, Ujú. ¿qué recomendaciones brindaría usted para mantener un buen estado entonces de salud en esta pandemia? ¿Qué actividades? Bueno, en realidad son dos cosas importantes y las dos cosas van de la mano, ¿no? Uno, mantener una buena alimentación, que esta alimentación sea equilibrada, sea balanceada. Y lo otro es poder iniciar y poder incluir algo de actividad a su día a día, ¿no? Claro que obviamente dentro de las posibilidades de cada persona y sin poner en riesgo su salud, exponiéndose a grupos o lugares de alto contagio, ¿no? Esas dos son digamos, las recomendaciones básicas para poder mantener una vida saludable más que todo, ¿no? Ujú. Y si presentan algún problema de depresión, algún problema de alguna enfermedad, siempre acudir al profesional pertinente, ¿no? Ujú. Bueno, muchas gracias por conceder esta entrevista. Muchas gracias. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.